Usted en algún momento ha escuchado sobre campañas evangelísticas, ¿no es cierto? Es una herramienta que utilizan muchísimas iglesias, son muy útiles porque es una forma de cómo llevar la palabra a multitudes, pero a mí me llama la atención una cosa. En las últimas décadas, campaña evangelística y sanidad y milagros se han unido indivisiblemente, por decirlo así. De lo que comenzó siendo reuniones para exponer la palabra de Dios, muchas veces lo que tenemos hoy en día son reuniones para, pues de alguna manera, ver sanidades y milagros. Y esto es lo que jale, justamente a eso es a lo que voy. Este es el anzuelo que pues se utiliza, ¿no es cierto? Por ejemplo, tú tienes un amigo, un familiar que lo quieres llevar a una campaña evangelística, muy posiblemente vas a utilizar este anzuelo. Ves que, por ejemplo, tu amigo está con una enfermedad y tú le dices, vamos porque van a orar por ti y vas a ser sanado. Pero obviamente nosotros, el que está invitando, el creyente que está invitando, tiene la noble motivación de que esa persona, al ver el milagro, escuchar la palabra, pueda llegar a convertirse, que a final de cuentas ese es el punto principal. Pero si bien es cierto, hay una buena motivación detrás de todo esto, ¿podemos decir que los milagros son catalizadores de la fe? En otras palabras, ¿será que cuando existen los milagros, entonces existirá la fe? Como diría Tomás, ver para creer. Hoy vamos a estar viendo esta historia que nos ayuda a poner las cosas en perspectiva. Hoy vamos a estar viendo esta historia donde hay milagros, pero no necesariamente hay fe. Yo he dividido este pasaje en dos secciones. Primero vamos a ver el milagro en sí mismo y luego vamos a ver la reacción de los que atestiguaron el milagro. ¿Ok? Así que comencemos con el primer punto. Yo lo he titulado necesidad y compasión. Comenzamos hablando un poco sobre el contexto. ¿Qué es lo último que vimos la semana pasada? ¿Alguien se acuerda? A ver, yo sé que usted no estuvo revisando su celular durante la prédica, no estuvo desayunando ni acostado en su cama, estuvo 100% concentrado en la transmisión. ¿Sobre quién fue el personaje de la semana pasada? La mujer sirofenicia. Y usted no ha tenido que ver su Biblia para recordarse eso, ¿cierto? Bien, muy bien, excelente, me alegra mucho. Hemos visto la historia de la mujer sirofenicia en el episodio anterior y es que habíamos visto que Jesús ya terminó una etapa importante de su ministerio, lo que se le llama el gran ministerio en Galilea. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7, versículo 23, Jesús básicamente ha centrado todo su ministerio en la región de Galilea. Pero ya ahora estamos a un año de la cruz aproximadamente y Jesús entonces deja de ministrar en Galilea y va a esta región hacia el oeste del mapa, a esta región que es de Tiro y de Sidón. Allí Jesús encuentra a la mujer sirofenicia que tiene a su hija endemoniada y Jesús encuentra en esta mujer pagana, que no tenía nada que ver con la ley de Dios, con el pueblo de Dios, encuentra la fe que ni siquiera encuentra en sus propios discípulos. Ahora tenemos como un contraste, porque Jesús va a regresar a una región donde, si bien es cierto, hay muchos gentiles, pero se entiende que las personas que tenemos en nuestro relato son judíos. Y a diferencia de la mujer sirofenicia, aquí vamos a encontrar más bien, en cierta forma, incredulidad. Así que hay una relación como de contraste entre esta mujer pagana y estos judíos. La mujer pagana creyó sin ver el milagro y los judíos viendo el milagro, y vamos a ver cómo terminan en incredulidad. Bien, versículo 31.
Jesús viaja hacia Decápolis. Para que tengan una idea, ahí está el mapa. El punto verde que está en la parte superior a la izquierda, a la derecha, sí, viéndolo desde su perspectiva, no, a su izquierda, sí. El punto superior a la izquierda es Tiro y un poquito más arriba está Sidón. Pero Jesús dice que sale de Tiro, versículo 31, dice, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón, ok, va hacia el norte, pero luego nos dice que fue al mar de Galilea. El mar de Galilea está hacia el sur y él va hacia esta zona donde está el punto verde en la parte sur oriental del mar de Galilea, que es la región de Decápolis. Decápolis, dicho sea de paso, significa 10 ciudades. Era una región caracterizada por 10 ciudades que estaban en la zona. No es la primera vez que Jesús está en esta región. Usted recordará del endemoniado Gadareno. Gadara quedaba en esta región también, a tal punto que Marcos 5:20 nos dice que el ex endemoniado, después de que fue sanado por el Señor, Jesús le dijo que fuera a su gente y le proclamara lo que Dios había hecho. Y nos dice el versículo 20 que entonces este hombre fue y comenzó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos quedaban maravillados. En otras palabras, en esta región de Decápolis, donde habían muchos gentiles, pero había una importante población judía, en esta zona ya habían comenzado a escuchar el testimonio acerca de lo que Cristo hacía. Ahora tenemos versículo 32, un hombre que es llevado delante del Señor con una petición. Dice, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Nos dice que le trajeron, no nos dice cuántos. Podemos suponer, por cuanto dice este mismo texto, que le rogaron, que por lo menos eran 2 hombres que venían acompañando a este hombre sordo y tartamudo. En otras palabras, tenemos aquí, ¿usted se acuerda cuando bajaron un hombre desde el techo de la casa del Señor Jesucristo, aquel paralítico? Tenemos un caso parecido. Es un hombre que está siendo llevado por sus amigos que están interesados y que están preocupados por la salud de su amigo. Lo están llevando delante del Señor. ¿Para qué? Para que le pusiera la mano encima. Y eso no es en términos peruanos. Si aquí decimos, le puso la mano encima, ¿qué es lo que nos estamos refiriendo? Que le pegó, ¿no es cierto? No. Jesús no es de ese tipo de sanadores que le anda pegando a la gente, que sí existen. Sí existe. Bueno, ellos dicen que son sanadores, pero hay gente que hace eso. No, eso es tema para otra conversación. ¿Qué era lo que ellos querían que Jesús hiciera cuando le decía que le pusiera la mano encima? ¿Que simplemente lo tocara? ¿Pero para qué? ¿Cuál era el fin? Sanarlo. Jesús era conocido por sanar, pero de una manera, llamémoslo así, especial, porque Jesús se acercaba a la gente y los tocaba. Poner la mano encima, como ya lo hemos visto en otras ocasiones, y prácticamente siempre Jesús de alguna otra manera tenía un contacto físico. Cuando el enfermo estaba ahí delante de él, había algún tipo de contacto físico. Nos demuestra la misericordia que el Señor tenía sobre la persona. No sabemos la razón por la cual este hombre no podía oír y no podía hablar bien. No era un sordomudo, como el título que está antes del versículo 31 en Reina Valera. Ese título no es parte de la Biblia, es puesto por el equipo que tradujo la Reina Valera y que editó la Reina Valera. No forma parte del texto original de la Biblia. No es un sordomudo, porque un sordomudo es alguien que no oye y no habla. Esta persona no es que no habla,
es que habla con dificultad. Tenía problemas para hablar. Funcionalmente, posiblemente sí era mudo en el sentido de que a final de cuentas no se podía comunicar. Podía hacer sonidos con su boca, pero no podía a final de cuentas hilar palabras, hilar oraciones para que se pudiera comunicar con otros. Funcionalmente quizás sí era un mudo, pero en sí mismo sí podía decir algo, podía hacer sonidos con su lengua. Y estos hombres lo llevan delante de Jesús para que Jesús le ponga la mano encima, lo sane. Ya como hemos dicho, Jesús en otras ocasiones ha mostrado que Él es tanta su compasión, tanto su amor por el que está sufriendo, que no importaba si era una persona inmunda. Recuerde que estaban los ritualmente inmundos, personas, por ejemplo, los leprosos, que no podían entrar en contacto con nadie. Si un leproso te tocaba, ¿sabe lo que sucedía? Tú quedabas inmundo durante un tiempo, hasta que pasara el tiempo de tu inmundicia. Tenías que hacer todo un ritual y todo esto. Pues Jesús era tanta su compasión que, como lo vimos en el capítulo 1 de Marcos, incluso a un leproso, que todo el mundo se hubiera alejado de él, Jesús lo tocó. Y en lugar de que su inmundicia contaminara a Jesús, la pureza de Jesús limpió al leproso. Pero amado hermano, lo que yo quiero resaltar acá es que Jesús no es frío y distante. Jesús era conocido por ser una persona cálida por aquellas, hacia los que estaban en necesidad. Nosotros podemos ser personas compasivas y no cálidas. Vemos a un mendigo en la calle, pasamos y le damos un sol y nos vamos. ¿Fui compasivo? Técnicamente sí. Técnicamente sí. ¿Fui cálido? No. ¿Por qué no fui cálido? Porque en última instancia, la persona en sí mismo no me importó. No le dirigí unas palabras, no le pregunté cómo estaba, no le pregunté cómo se llamaba, no, a final de cuentas no hubo ningún tipo de interacción con esta persona. Jesús no era de ese tipo. Jesús, si lo que podemos repetir de él, yo sé que usted no va a ir a sanar a una persona, puesto que el don en sí mismo pues no hay, pero sí, como ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, sí pudiéramos tener compasión y ayudar y colaborar. ¿Cuánto más si el mundo sin Cristo, de una u otra manera encontramos personas allá afuera que tienen compasión de otras personas que están en necesidad? ¿Cuánto más tú y yo, que somos parte de la iglesia de Cristo, que nos dice la palabra de Dios que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones? Pero valgan verdades, ese amor muchas veces no se muestra. No se muestra cuando se tiene que mostrar. Técnicamente sí decimos, me duele, me duele. Y yo sé que de repente en el corazón de más de uno hay un gran dolor cuando vemos personas en necesidad. Pero a veces hasta ahí llega, hasta un sentimiento. El amor no es un sentimiento, el amor se manifiesta. Estos hombres llevan a Jesús, a este mudo, funcional y sordo, para que Jesús los sane. ¿Qué hace Jesús por esta persona? Versículo 33. Nos dice, y tomándole aparte de la gente, Jesús lo primero que hizo, ¿qué fue? Llevarle aparte, separarlo. ¿Por qué? Bueno, no se nos dice el por qué. Aquí hay algunas sugerencias de por qué lo pudo haber hecho. Posiblemente Jesús lo que quería
era que este hombre, que pues obviamente al estar delante de Jesús, todo el mundo iba a voltear a verlo, ¿cierto? Jesús posiblemente lo que quería es que este hombre estuviese lo más tranquilo y no estuviese incómodo debajo de las miradas de todo el mundo. Quería tener un tiempo a solas con él. Pero otra de las razones por las cuales Jesús posiblemente lo apartó es porque Jesús no quiere anticipar un conflicto con los fariseos. Hemos visto y vamos a estar viendo cada vez más cómo los milagros de Jesús provocan ira y enojo en los fariseos, en los escribas, en los sacerdotes. Y teniendo la cruz tan cerca, pero que todavía falta un año, Jesús no va a adelantar los hechos. Él los separa para evitar que esto se extienda mucho y así llegue a oídos de los fariseos y se adelante el conflicto con ellos. No. Bien, Jesús los separa y ahora vienen dos de las cosas más raras que usted va a encontrar en los evangelios. ¿Qué nos dice que hizo Jesús con el hombre? Le metió los dedos en las orejas. Bueno, mis dedos están fríos. Si los de Jesús hubieran estado tan fríos, hubiera sido bien raro. Ya de por sí, no sé si alguien alguna vez te ha metido los dedos en las orejas. Es súper incómodo, súper incómodo. Pero todavía más raro aún es lo que sigue. Dice que escupió, se entiende que escupió en sus dedos y con sus dedos toca la lengua del mudo. ¿Ah? Gracias por la imagen mental, Gerson. No era necesaria. La pregunta es, ¿por qué Jesús hizo tal cosa? ¿Será que cuando vamos a orar por un enfermo? A ver, hermano, saque la lengua. No. Primero que todo, no. Primero que todo tenemos que decir algo. Jesús actúa siempre con perfecta sabiduría y amor. Entonces podemos entender que lo que está haciendo Jesús acá desprende no de un acto de humillación hacia el hombre, sino al contrario, de un acto de amor hacia él. Aunque no entendamos todavía por qué, pero sabemos que su motivo principal siempre va a ser el amor. Y está basado en la sabiduría perfecta de Dios. Así que pues no es un error. También tenemos que decir una cosa. Esto es un evento único en toda la historia del Evangelio. No se anda repitiendo como para decir que era la fórmula mágica de Jesús para andar sanando. Y entonces si yo quiero orar por la sanidad de alguien, hermano, saque la lengua. No, para nada. Lo que sí podemos pensar, aunque no se nos dice la razón de por qué Jesús hizo esto, muchos teólogos se inclinan a pensar que lo que está haciendo Jesús acá es haciendo o inventándose, por decir, un lenguaje de señas que le pueda ayudar al sordo y funcionalmente mudo, le voy a decir sordomudo por abreviar, al sordomudo, de alguna manera decirle a él sin palabras que él lo va a sanar. El hombre, usted sabe que tenemos 5 sentidos. ¿Cuáles son? Vista, ¿la tenía? Sí la tenía. Oído, no lo tenía. Tacto, sí lo tenía. Olfato, sí lo tenía. Y me falta uno. Y el gusto, ¿no es cierto? Sí lo tenía. Él padecía del oído. Jesús va a aprovechar los otros sentidos para hacerle ver que él va a hacer algo por él. Al meterle los dedos en los oídos, le está permitiendo, pues él podía ver lo que estaba haciendo Jesús, podía sentir lo que estaba haciendo Jesús, podía entonces enterarse que algo está haciendo Jesús con sus oídos. Y lo de tocar su lengua, aunque quizás se nos pueda revolver el estómago, pero de alguna manera está aprovechando también los otros sentidos. Está aprovechando la vista, está aprovechando el gusto para
poder transferirle la idea de que también va a hacer algo por su lengua. Lo que podemos suponer en todo caso es que Jesús lo que está transmitiéndole a este hombre es que él lo va a atender. Ahora, quiero aquí que no dejemos de ver una cosa. Cuando los amigos trajeron al hombre, ¿cuál fue la petición? Ponle la mano encima. ¿Qué hizo Jesús? Algo mucho más íntimo y cercano. Algo mucho más, creo que todo lo experimentamos cuando vamos al doctor, ¿no? Con el doctor nos toca de repente permitir que pueda tocar partes que de otra manera nadie tocaría. Y yo sé que es extraño, yo sé, pero de alguna manera esa experiencia pues se forma algo cercano y algo íntimo en ese momento. O un padre hacia un hijo, exactamente. Vamos a esto. Jesús hizo mucho más allá de lo que le habían pedido sus amigos. Los amigos querían y sabían que Jesús sanaba poniendo la mano encima. Pero Jesús hizo algo mucho más cercano. Trató de comunicarse con este hombre que no podía escuchar y transmitirle el mensaje y haciendo algo lo más cercano posible para que este hombre entendiese que él está actuando. Jesús le mostró su compasión y le mostró que para él este hombre sordo y mudo era importante. Era importante. Y entonces viene la sanidad del Señor. Mira conmigo el versículo 34. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sé abierto. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Dice que levanta los ojos al cielo para indicarle a este hombre que su sanidad, ¿de dónde viene? Viene de Dios. Y dice que él gime, aunque esto no lo escuchó el hombre porque es sordo, pero es una evidencia de que a Jesús le duele la necesidad, le duele el dolor de la persona que está delante de él. Este gemir es un dolor, es una expresión de dolor. Amado hermano, una expresión que nos muestra que el Señor, a pesar de que él sabía que él era poderoso para sanarlo, al mismo tiempo, él tenía tanta compasión por el que está sufriendo que podía llorar con él. ¿Usted se recuerda lo que hizo Jesús delante de la tumba de Lázaro? Lloró. ¿Pero por qué? Si lo iba a sanar, si lo iba a resucitar, ¿por qué lloró? Porque lo amaba. Lloró porque el sufrimiento que sufrió Lázaro y por el sufrimiento que estaban sufriendo sus hermanas y sus amigos. Jesús no es indiferente a las emociones humanas. A veces nosotros nos lo imaginamos allá en el cielo, sentado lejos de nosotros y nosotros acá abajo sufriendo y lamentándonos y llorando y decimos, Señor, pero es que tú no me entiendes. Déjame decirte que no hay nadie más que te entienda mejor que el Señor Jesucristo. Y aún hoy Él le duele nuestros dolores. Le duele las veces que tú te metes en problemas por tus propios pecados. Y le duele, no como diciendo que se vuelve a meter en problemas, sino le duele ver nuestra inmadurez y cómo muchas veces despreciamos la gracia de Dios. Pero no, le duele en el sentido de que quiere ayudarnos. Le duele cuando alguien nos hace algo malo, cuando alguien nos agrede. Le duele cuando pasamos por una enfermedad, cuando pasamos por una aflicción. Le duele cuando pasamos por una circunstancia difícil, donde nuestra fe se pone a prueba y donde nuestro llanto no se puede detener. A Él le duele. Así es el amor de Jesús por nosotros.
a él le duele. Pero juntamente con la palabra, con el gemido de dolor viene la palabra de sanidad y le dice efatá, o como se diría esto es arameo, y perdonen mi mal arameo, sería algo así como efatá. Efatá es como más o menos se debió haber escuchado esa palabra. Y lo que significa es ábrete, sea abierto. Es una orden que está dando el Señor Jesús para que el oído de esta persona se abra, para que su lengua, que por decirlo así estaba atada, estaba ligada, no se podía mover bien, se pueda soltar. Y esta persona, sin ir a terapia de lenguaje, sin ir a algún tipo de operación, comience a hablar y comience, mira lo que dice el versículo 34. Y al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Esto es asombroso en los milagros de Jesús. No es que él necesitó durante un tiempo ir a terapia. ¿Cómo resolvemos el asunto de habla de nuestros niños? ¿Cuánto dura una terapia? Puede durar muchísimos, incluso años. Y gracias a Dios por las terapias, porque ayudan y nos ayudan, ¿no es cierto? Pero el Señor Jesús no le hizo una terapia. El Señor Jesús le hizo una sanidad inmediata, completamente inmediata. Y el hombre sanado. Ahora, volviendo a recalcar un poco lo que hemos visto acá. Podemos aprender de Jesús la compasión. Podemos aprender de Jesús que los que sufren tienen que hacernos sufrir a nosotros. Recuerde lo que dice la palabra, llorad con los que lloran. Pregunto, la persona que está a tu costado, ¿sabes si está sufriendo? Tú lo ves ahí bien sentadito, de repente bien peinado. Y yo sé que en esto todos padecemos, porque estamos muy ocupados en yo. Pero, ¿y el que está a mi costado está sufriendo? ¿Sabes si ha pasado por aflicciones durante la semana? ¿Sabes cuáles son sus preocupaciones? ¿Cuáles son sus angustias? ¿Qué es lo que hace doler su corazón? Amado hermano, si ignoramos eso de nuestros hermanos en Cristo, ¿qué será de los que están afuera? Si entre nosotros que estamos en Cristo Jesús nos cuesta interesarnos por los demás, ¿qué será de los que están afuera? No te estoy diciendo todavía, por decirlo así, que vayas y ames al que está tirado en el piso. Te estoy preguntando si primero hay amor para el que está a tu costado. Pero es necesario que haya amor tanto para uno como para el otro. Y Jesús lo mostró así con nosotros. Quizás lo que necesita Dios o lo que necesitamos nosotros que Dios haga es que cambie la dureza y el egoísmo que hay en nuestro propio corazón. Cuando estamos dolidos queremos que todo el mundo nos vea. Queremos que todo el mundo entienda nuestro dolor y por eso nos enojamos cuando no nos entienden. Pero no nos preocupamos por el dolor ajeno. Tarea para esta semana, al que está a su costado, llámelo, pregúntele, oren juntos y búsquelo. Pero la historia no queda allí. Vamos a nuestro segundo punto. Hay necedad y admiración. Dice en el versículo 36, y les mandó que no dijesen a nadie, no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más lo divulgaban, tanto más lo anunciaban, lo hacían viral.
El hombre fue sanado y se entiende de que allí estaban sus amigos, los que lo habían llevado, o posiblemente cuando el hombre sano, el ex sordomudo salió y fue donde sus amigos y de repente le dijo, ¡hola! Y imagínense el impacto que debió haber tenido eso para los amigos que lo llevaron sordomudo y lo sacan escuchando y hablando bien. Estos hombres, este grupo que está acá, fue enormemente impactado por lo que hizo Jesús. Y obviamente nuestra tendencia siempre es que aquello que nos impacta lo publicamos. Y no estaba mal en sí mismo publicar lo que había hecho, pero Jesús nuevamente vemos que aquí da la orden y dice, no lo digan a nadie. ¿Por qué razón? Por lo que ya habíamos dicho, posiblemente lo que Jesús está queriendo es evitar un conflicto con fariseos antes de tiempo. Es curioso porque en esta misma región llamada Decápolis, Jesús, tiempo atrás, sí le dijo al endemoniado gadareno, anda y diles a la gente. Pero ahora, estando tan cerca y su popularidad habiendo crecido tanto, les dice, no digan nada. Y el sentido de la oración acá del versículo 37 es que Jesús no les dijo una sola vez. Se los advirtió y se los advirtió como las mamás y los papás a veces hacen hacia los hijos, ¿no es cierto? Que no lo hagas y que mira que no lo hagas. ¿Y qué termina haciendo el hijo? Haciéndolo. Algo parecido acá. Entre más les decía, entre más les advertía, el grupo termina anunciando la sanidad por todo Decápolis. Y menos mal que no habían redes sociales, porque si no, hasta nosotros nos hubiéramos enterado en este lado del mundo. Orden de Jesús, ¿cuál fue? No digan. Acción del grupo, ¿cuál fue? ¿Cómo se llama eso? Desobediencia. La desobediencia siempre es un mal síntoma. La desobediencia, si bien es cierto, ninguno de nosotros tiene una obediencia perfecta, salvo nuestro Señor Jesucristo, ni aún siendo cristianos tenemos una obediencia perfecta, pero aquí tenemos un grave síntoma, un síntoma que nos lleva a pensar que estas personas, por lo menos el grupo de amigos que llevó al sordomudo, en sí mismo vieron el milagro, pero no llegaron a tener verdadera fe, porque si hubieran tenido verdadera fe, hubiésemos encontrado muy posiblemente mejor el relato diciendo que ellos no dijeron nada. La incredulidad y la desobediencia van de la mano. Es más, el origen de la desobediencia es la incredulidad. Una persona no cree en su interior y luego desobedece en su exterior. Esta persona, como no tiene fe en Jesús, no le interesa obedecer lo que dice el Señor Jesús. Pero mira el versículo 37. Perdón. El versículo 37 nos dice algo que, valgan verdades, a mí me cruzó los cables. Dice el versículo 37, y en gran manera se maravillaban. ¿Quiénes se maravillaban? Podemos entender que el grupo de amigos que fue con el sordomudo, el mismo grupo que desobedeció en el 36, ahora ¿qué está haciendo en el 37? Se maravillan, se asombran. Dice, en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace oír, a los sordos oír y a los mudos hablar. Estos hombres se estaban refiriendo a las profecías que hay en Isaías capítulo 35.
En Isaías 35 está hablando sobre el pueblo de Dios, que el Señor, por el castigo a su pecado, por la necedad de su corazón, lo va a mandar al exilio. Pero estando en el exilio, estando en medio de la gran necesidad, dice el versículo 2 de Isaías 35, dice: y ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura de nuestro Dios. Y en el versículo 4 dice: esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Quién era el que iba a venir según Isaías? El mismo Dios. Y mira lo que dice el versículo 5 y 6 de Isaías 35. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Esta profecía en Isaías decía que iba a llegar un momento en que se iban a manifestar un montón de señales: cojos saltando, mudos hablando, ciegos viendo, o sordos escuchando. Y era porque ¿quién había llegado? Dios mismo. Y estas personas, versículo 37 de Marcos, dicen: lo ha hecho bien todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Significa que ellos estaban entendiendo perfectamente exactamente quién era Jesús. Que el mismo Dios del que se habla en Isaías 35 estaba allí delante de ellos. Y lo habían visto con sus propios ojos, habían visto un milagro. Amado hermano, ¿usted sabe lo que es ver a una persona muda y sorda y de repente verla escuchar y hablar? Ellos habían visto y tenían el entendimiento correcto de la palabra de Dios. Ellos entendían perfectamente que esto no era otra cosa que la confirmación de que el mismo Dios estaba con ellos. Pero en el versículo anterior estaban desobedeciendo a ese Dios. Estaban desobedeciéndoles, mostrando su incredulidad. Ellos tenían el conocimiento suficiente para entender quién es Jesús. Ellos habían visto los milagros, un milagro asombroso delante de ellos, pero no tenían fe. No tenían fe. Amado hermano, el hecho de que haya milagros no garantiza de que haya fe. No lo garantiza. Estas personas vieron todo lo que Jesús hizo, pero su corazón no sufrió ni un solo cambio. El Señor les dijo que no hicieran algo, ¿y qué hicieron ellos? Lo hicieron. Nosotros somos tentados en creer que la espectacularidad del del milagro va a ser tan grande que va a impactar el corazón de la persona y esa persona va a ser transformada. Lo que estamos diciendo al principio. Vamos para que oren por ti, pero en realidad lo que estamos esperando es que esta persona experimente un milagro para que tenga fe. Y no siempre funciona así. Es más, la gran mayoría de las personas en los tiempos de Jesús que vio milagros, no tuvieron fe. La gran mayoría. Muy pocos de los que experimentaron milagros llegaron a tener verdadera fe. Hay una historia que Jesús nos narra en Lucas 16. Busque conmigo un momento Lucas 16. Es la famosa historia del rico y Lázaro. ¿Usted se recuerda esta historia? De este hombre mendigo llamado Lázaro que muere a la puerta de la casa de un hombre rico en medio de su banquete que no le quiso ayudar. Muere Lázaro y muere el rico. Y nos dice en el versículo 27, Lucas 16, 27.
nos dice que este rico ahora está en el infierno. Él está sufriendo los dolores por su rebeldía contra Dios. Y en el versículo 27 él está hablando con Abraham y le dice: te ruego pues, padre Abraham, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique. Él estaba pidiendo que Lázaro fuera resucitado y Dios lo mandara a la casa de sus padres, porque él tiene 5 hermanos y quiere que les testifique a fin de que ellos no vengan a este lugar de tormento. ¿Cuál era la idea del rico? Padre Abraham permite que Lázaro resucite, vaya a la casa. Imagínate lo que sería ver un muerto resucitado. Yo creo que es mucho más asombroso que ver a un ciego o un mudo que ha recuperado su sentido. Y él lo que quería es que este hombre resucitado se pare y entonces les diga que crean en Dios, y evidencia de eso es verlo a él resucitado, y que hay un lugar de tormento que ellos están expuestos a ir. Y eso era lo que querían, eso era lo que quería el rico. Versículo 29. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen. Esta es una forma de decir: tienen la Biblia. Ellos tienen las escrituras que trajo Moisés y los profetas. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. En otras palabras, ¿dónde es que se adquiere la verdadera fe? La fe, no nos dice el versículo bíblico, que viene por ver los milagros. La fe viene por ver los milagros. No, no. ¿Qué dice? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Versículo 30. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno de ellos lo llevara a la campaña evangelística y vieran los milagros, entonces se arrepentirán. Más o menos adaptándolo a lo que estamos diciendo. Si fuera ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Versículo 31. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaren entre los muertos. En otras palabras, los milagros por sí solos traen fe. No. No, amado hermano, no. Es cierto que en los tiempos de Jesús los milagros produjeron fe, pero fueron muy contadas personas. La gran mayoría no llegó a creer. Es triste ver cómo este grupo experimenta el milagro del sordomudo y la incredulidad se manifiesta por su desobediencia. Yo quiero hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de ti y tu relación con Dios? ¿Información tienen? Sí. Y lo tengo grabado, están todas las prédicas en YouTube. Yo puedo testificar y decir: Señor, yo les he dicho. Milagros, no sé, pero a final de cuentas no son necesarios. Tenemos todo lo necesario para tener fe. Pero valgan verdades, hay muchos de los que estamos acá y de los que están en una iglesia en Cristo, en algún lugar hoy congregados, de los cuales uno dice: ¿será que creen? Porque su vida es marcada por desobediencia. Y nuevamente, todo cristiano de alguna u otra manera termina a final de cuentas desobedeciendo. No es que ninguno de nosotros es perfecto, pero lo que pasa con esta persona es que hay una práctica continua de desobediencia. No es un caso aislado, no es una situación única e irrepetible. No, es que no le interesa cuidar su santidad, es que no le interesa amar a su prójimo,
es que no le interesa escudriñar las escrituras, es que no le interesa orar, no le interesa tener tiempo de devocional, no le interesa. Tiene conocimiento, pero hasta ahí llega su asunto. Amado hermano, eso no es garantía de nada. Eso no es garantía de nada y te ruego que hoy reflexiones sobre tu propia vida. Porque tú puedes ser de estos que va a terminar con el rico al costado de él, en el lugar de tormento eterno. Y todavía diciendo, pero si yo me bauticé, si yo serví, si yo ofrendaba, pero es que no son las obras externas. Se trata de verdadera fe en el corazón. Se trata de verdadera fe en el corazón. ¿Cómo está tu fe? Les digo cuál es el diagnóstico que nosotros tenemos después de casi un año que hemos vuelto a los cultos presenciales. Como iglesia estamos teniendo una grave crisis espiritual. Vivimos ahorita, ya no estoy hablando de todo el mundo, estoy hablando de los que estamos acá. Vivimos un tiempo donde hay muchas cosas mucho más importantes que Dios y su palabra. Vivimos en tiempos donde ya no estamos dispuestos a hacer sacrificios, a, no sé, venir a estudiar o a venir y orar, porque hay cosas mucho más importantes todavía. Muestra un botón, miren las sillas vacías que hay. Hay cosas mucho más importantes, estamos en crisis, hablando como iglesia. Y no somos la única. Esta pandemia le hemos permitido, o sea, vamos a esto. La pandemia sucedió por un tema de salud, perfecto. Pero el descuido espiritual que hemos tenido como iglesia es terrible. Es terrible. Yo le exhorto, le animo para que usted, amado hermano, comience, como diría en el Apocalipsis, diría una de las cartas a las iglesias, recuerda de dónde has caído y vuelve a tu primer amor. Recuerda de dónde fue que te alejaste, dónde fue que permitiste que tu corazón se comenzara a enfriar y vuelve. No basta solamente con decir que creemos, tenemos que manifestarlo.